Esto y Les Fartures, con David Castañón. ¡Ama! Bueno, yo no sé qué pasa en la cuenca minera. Bueno, sí sé qué pasa en la cuenca minera. Viví ahí muchos años, pero hay una cosa única. Hay muchas cosas únicas. Sí que, claro, y como una idiosincrasia tan distinta del resto del mundo. Resulta que hay 4 fábricas de cerveza solo en la cuenca minera, en La Buena. Me cago en Dios. Tocaste fibra sensible. Toqué fibra ahí, Sí, que yo tengo el corazón dividido ahora. No, yo también porque mi madre es de la otra. Entonces, no, yo siempre digo que soy de La Buena. Claro. Estamos con la última que acaba de abrir, con Pablo García, Cerveza Grisú. Muchos años vinculado, vencellado, haciendo cerveza, grandes cervezas, como nómada, un poco ahí intentando que dejar en unas instalaciones para sacar la su cerveza al mercado, pero ya por fin dio el salto y está ahí a piques de abrir la su fábrica propia. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nervioso. Costó que vinieras al programa, pero bueno, ya sabes, las cosas laborales, ¿no? Sí, 1 año y pico casi. Ya, tío. Pero bueno, lo importante es que estás aquí y que Grisú sigue y que hay una marca que yo creo que cada vez está más consolidada en Asturias y fuera. Sí, lo que ya en el sector craft de aquí, conocen en todos lados y bien, la gente, oye, yo cada vez que hacía una cosa gustaba y bien, la verdad que bien, salí bien de... Ahí está el secreto, yo creo. Al final, ¿tú cuántos años lleves haciendo cerveza en casa? Pues cerveza en casa, si mal no recuerdo, yo creo que empecé a elaborar desde el 2015 o por ahí, sí, que me picó a mí el gusanillo. Claro, el 2015, ahora está todo esto muy normalizado y compras un kit por internet y eso. En 2015 no ya era tan fácil, ¿eh? No, sé que había kits, pero yo digamos que la mi andadura en esto de la cerveza empezó con la sidra. Ajá. Porque yo era de beber sidra y hasta que un día la sidra empezó a sentarme mal en el estómago, tío. ¿Pero determináis marques o en general? En general. Vale. En general. Era voy a contarte un secreto. Hay algún llagar de sidra que echa espumante y eso, si abuses... Yo creo que yo por sulfitos, creo. Sí, hay gente sensible, claro. Porque entonces, con el vino también me pasaba, pasa. Sí. Pues, y eso yo con determinadas marques un poco comerciales. Sí. No voy a decir nombres, pero pasa. Pues empecé un poco así y... Con llegar Alonso no pasa. Patrocina aquí, ¿eh? No patrocina, pero yo llegar Piquiñín y de la Cuenca también, claro. Que por cierto, todos van a ir a comer allí. Claro, cómense muy bien. Y nada, el caso es que, bueno, empecé ahí con las sidras y tema y tal. Y después, cago en Dios, pues tuve que dejarlo y empecé a beber cerveza industrial y... Maude y... Imposible con eso. Horrible, ¿no? Sí. Dolores de cabeza y ambiona. Dolores de cabeza no, lo que pasa es que no sabía nada. El caso es que yo no sé si por el 2012 o así yo empecé a probar algo por ahí de los pioneros de aquí en Asturias, Calella, Cotoya, a probar cosas diferentes y bueno, a buscar ya algo de importación también por ahí. Y bueno, ya eso, digamos que me fue abriendo ahí un mundo de sabores y, hostia, ¿qué pasa aquí? Que esto no es la cerveza, distinto, que es lo que todo el mundo tiene en mente, que la cerveza industrial es cerveza. Ya. Y entonces que hay un amplio abanico de eso. Y entonces ahí empezó la historia mía y con unos amigos dijeronme que se podía hacer cerveza en casa y tal. Y bueno, yo estuve investigando un poquitín y hostia, y es verdad, tal no sé qué. Hasta que un día que pasé por Oviedo, que había la tienda esta de Viva la Birra, claro, que estaba en Foncalada, y vi un cartel allí que traía tu propia cerveza en casa. Y yo ya me picó el gusanillo y apuntéme al curso, que daba un chaval de Los Oscos, de Artesanamente, o creo recordar por ahí. Sí. Y apuntéme el curso y desde ahí ya... fui haciéndome poco a poco con material. Porque claro, al principio
empieces a hacer cerveza en casa con potes, entiendo. Algún día, chaval, la que liaba. Claro. Empecé para Porque casa además, en una chabola. y un proceso muy gochu, ¿eh? Y gocho, sí. Y un proceso gocho. Y donde lo tenía yo más gocho todavía. Que tenía unas discusiones con mi padre de la Virgen, ¿eh? De enfadarse conmigo, ¿eh? Claro. Porque y era la típica chabola en la que, bueno, guardaba así aperos de tal, de la huerta y todo eso. Entonces yo, claro, yo agarraba y sacaba todo para afuera, fregaba el suelo con lejía, Claro. ponía film en la mesa, Claro. lejía y tal. Claro. No se me contamina una birra, Claro. Nunca. Porque eso, está bien que lo digas, ¿no? Y uno de los peligros de hacer cerveza en casa siempre ya la contaminación, ¿no? Sí, hombre, a ver, al final... y un 10% hacer cerveza, un 90% limpiar. Claro. Porque sí. No, y luego que, bueno, que lo que te queda ahí siempre, todos los residuos, que hay un proceso gochu, no y una cosa tan, sí, claro. tan guapa ahí que ves muchas veces los procesos por ahí y dices, no, hay que trabajarlo y limpiar. Y, hay que limpiar. El caso es que tú empezaste así y empezaste a beberlo tú, gustote, y a darlo de probar a tus amigos y amigas y claro, dicen, ostras, este chaval y un poco fino. Sí, bueno, me cago en 10. La primera vez que hice cerveza, acuérdome como si fuera ayer. Empecé a las 7 de la tarde. Sí. Además, un domingo yo salía a tomar vermú en el entrego y tal. Y bueno, como el que va a hacer algo por la tarde y voy a hacer cerveza. A las 7 de la tarde llegué al entrego a las 3 de la mañana. Para 14 litros que saqué. 14 litros. 14 litros. Ahí estaba mi madre a mi lado. Claro. ¿Cuánto queda, Pablín? Pues todavía queda hervir, tal, no sé qué. Y luego enfriar. Claro. Sí, 14 litros saqué. ¿Y? Y nada, está buena. ¿Está buena? Sí. ¿Y sí, cuál una fue pale la ale. primera? Una pale ale. Una pale ale, sí, hay que empezar por algo sencillo. Sí, que es lo más facilino igual Sí, de hacer, sí, ¿no? que no tiene mucha historia de mezclar ingredientes, maltes, un lúpulo y a correr. Mucha gente piensa que les lager son los más comunes y al final siempre hay que decir los cerveceros es que son de los más complicados de hacer, ¿no? Sí, a ver. Porque más que necesita nada- infraestructura propia, ¿no? No, les lager nada. Lo que pasa es que el tema del lager, digamos que lleve un proceso más meticuloso en cuanto a la levadura, sobre todo. Ujú. Que las levaduras lager trabajen diferente a les ale, que ya la otra mayoría de cervezas que conocemos en este sector. Y entonces, claro, digamos que te tarda el doble en producir una cerveza lager. Claro. Pero bueno, los perfiles son muy limpios, a mí me gustan mucho. Gusta. De hecho, bueno, en un concurso homebrewer que organizó Estrella Galicia, ganelo. ¿Ganástelo? Con una Dunkelsbock, una lager negra. Ajá. Sí, Una sí, lager sí. negra. Lager negra, sí. Y es lo mejor que tiene, ¿eh? Una lager negra. Que se llama la Black Cupies, o como se y diga. eso ahora vende la Estrella Galicia. ¿Cómo? Oye, tú ganabas el concurso y ellos luego Esos empezaron a tener hacer un concurso de... Bueno, porque Estrella Galicia tiene como un laboratorio de... Ahora metieronse, ¿no? Como una especie de laboratorio de cervezas un poco más curraes, ¿no? Sí, bueno, Intenten, digamos, que abrazar el movimiento. Ya lo abrazaron. Fagocitarlo, ¿eh? Bueno, ya lo abrazaron. abrazaron Baskeland de una manera maravillosa, Ya lo ¿eh? abrazaron, exactamente. Abrazaron Lo bien. que fan les perras, ¿eh? Increíble, ¿eh? Yo dije a ver si me querían comprar, pero Yo nada. yo no digo nada, pero si te ponen unos millonzucos arriba de la mesa, Me cago en 10, ahí va Grisu, toma. claro, efectivamente, tú ya abrirás otra piquiñina para ti. Exactamente, ¿eh? ¿no? O, Claro. compro una chabola y Claro. monto un equipo de la Virgen y ya está. Pero dais cuenta, yo muchas veces lo digo, el consumo de las cervezas craft bueno, en España debe andar por un 1% y en Asturias vamos a ser un poco más arrogantes, ¿no? Igual anda por el 2, 3, 4%, depende, ¿no? Igual tú tienes más información que yo. Bueno, aquí yo, por lo que sé, aquí en Asturias tenemos la suerte y el privilegio de que hay muchos locales que apuesten por este tipo de... Pero de bebida. yo creo que ya mayor, ya algo mayor que en el resto de sitios. Sí. ¿Dais cuenta cómo una cosa tan pequeñina que sigue siendo, vamos a poner a lo máximo un 5% del consumo, consiguió cambiar toda la gran industria cervecera española, todos los grandes dinosaurios, empezaron todos a hacer pale ales y IPs como si no hubiera mañana? Sí, pero no saben cómo les nuestros. No tan buenos. No tan buenos buenos, porque no hay tan todo buenos. extractos Sí. y al final no tan bueno, no. Y de hecho, bueno, yo me gusta comprar cervezas para catar y tal y ver y sabe muy artificial todo, no tiene nada que ver. Porque claro, tú... Al final esa gente lo que busca es el rendimiento Claro. y el beneficio económico. Claro. Y haciendo este tipo de cervezas, el beneficio económico ya es mucho menor. Porque el único secreto es echar buenos ingredientes, ¿no?
Bueno, sí, y tener buenos ingredientes y hacer bien los procesos. Porque al final tú si tienes buenos ingredientes y haces mal el proceso, date igual. Y vale más a lo mejor tener ingredientes, digamos, mediocres o normales y hacer bien el proceso que te va a salir la cerveza bien. A mí hay una cosa que hacer cerveza no lle barato, porque al final tenéis que estar pegando vos por siempre la malta y lúpulo de una determinada parte del mundo, ¿no? Y eso fae que claro, estáis todos ahí intentando comprar, y claro, como hay tanta demanda, el producto encarece la de Dios. Sí, sobre todo, bueno, yo al mi nivel y es más caro que otra gente que pueda y no puedes permitirse... comprar un palé, claro. Claro, que pueda o un camión o tal. Entonces yo compro el distribuidor más cercano y así ando un poquitín. De momento voy así. De momento vamos tirando. Voy así. Bueno, vamos tirando, no, vamos medrando, porque, o sea, tú empezaste con los potes en casa. Con barriles de inoxidable de estos de 50 litros. Bueno, claro, al final, para meter los barriles, a tu pa, los fesorios, tuviste que quitarles de ahí. Venga, claro, sí. Y comprar... Un cisma familiar, ¿eh? Vos quítate la herencia. Los fogones estos de tal, para ponerlos encima. Ay, me cago en Dios. Entonces tú ya viste que llega un momento en que, claro, no dabes abasto porque la gente quería y profesionalizaste un poco, bueno, un poco no, bastante, y empezaste ya a hacer cervezas en otras fábricas de cerveza. Bueno, la cosa fue, Grisú empezó por un calentón. Yo trabajo en otra cosa, yo trabajo de electromecánico y ahí en el taller en el que trabajo actualmente, pues bueno, tuve una discusión ahí con el director de taller y tal. Y entonces yo a mi cabeza, según acabé de discutir y tal, ya pensó, digo, ¿qué va? De aquí tengo que ir desvinculándome de alguna manera. Y claro, yo de aquella ya hacía cerveza en casa ya hace muchos años y tal, y hubiera ganado concursos y eso, y así empezó. Entonces, la manera más rápida y más sencilla de introducirme en el mundo ya, digamos, dar el salto profesional, pues hacerse nómada. Que nómada alquilar las instalaciones de otro cervecero y hacer a tu cerveza allí y después, bueno, al final venderla. Claro, pero claro, y al final, si ya dices que hay poco rendimiento económico haciendo cerveza con los ingredientes, si encima tienes que pagar a otro para usar esas instalaciones, paga y vamos, ¿no? Al final, el primer lote fue lo comido por servido. Tú bajé a Segovia, así que imagínate. Que fuiste a Octavo Arte. Vale. Sí. No, esos no los conozco. Tiene ahí un garito muy guapo sí. Y sí, está empezando ahora a conocerse ahí por toda la península. Ajá, bueno, en Segovia tal a otra. Dejé ellos una receta ahí cojonuda. Sí. Bueno, porque esta y otra, yo como el santo grial de recetas. No, ahora ya compártese mucho, pero bueno, tener una buena receta tuya con estas condiciones, eso es básico, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa que al final yo... Mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, Calella puede darme la receta de la goma 2 y hacerla yo aquí en mi fábrica, que no va a salir como la goma 2. No sale igual, ¿no? No, porque al final esa receta para el proceso que hacen ellos, con la maquinaria que hacen ellos, y entonces, pues no va a salir igual. Va, acuérdate esto. Pero bueno, si quieren, ahí lo digo a Carlos. Bueno, pero esto siempre lo comentábamos a Carlos. Compartimos mucha información. Cuando cambiaron de fábrica, decíamos, no sabe igual la goma 2, luego ya es verdad que ya lo fueron afinando. Claro, pero al principio con el cambio dicen, claro, todo esto lleva un proceso. Bueno, y a mi picador, que digamos que ya era mi cerveza de referencia, pues claro, hacía ahí después, bueno, fui nómada aquí en Coyoto y ya hice un lote de prueba aquí en la nueva fábrica. Sí. Y bueno, no se me quejó nadie. ¿No? No. Vale. No, quedó muy bien. Cuéntame, porque tú, todas las cervezas que faes están vencelladas al mundo de la mina, ¿no? Sí. Vale. Eso tuviste lo claro desde el principio. Sí, un poco Grisú empezó porque, bueno, por parte de mi padre, pues toda mi familia pues fueron mineros. Y entonces, como un homenaje a las raíces de dónde soy, dónde vengo y lo que me dio de comer, pues fue la mina. Claro. Y entonces, pues, Grisú porque era el peligro más característico de la mina. Entonces, ¿cómo rendir ahí un homenaje? Y aparte de eso, Tato vencellado al mundo de la mina, pero tienes luego una estética que es muy potente. Los diseños, failos tú. No. Ostras, pues son increíbles, tío. Sí, los diseños hay que delegar, ¿eh? Yo hago la cerveza, pero al final eso hay que delegar.
Y nada, les dos primeras etiquetes hízomeles ahí un chaval, que son los dos tatuadores, Jos, que tiene ahí un estudio, yo también de la Cuenca, tiene un estudio en Oviedo. Sí. Y luego, ahora este es último, está haciéndome eso tu chaval de aquí de Gijón, Sí, también tatuador. Sí, está aquí, está muy cerca del estudio. Está aquí. Sí. Yo tengo un par de camisetas de él. Está muy que guay. tatúa así como rollo grabado medieval y todo ese Está rollo. muy sí, guay, sí. está muy guay. No me sale el nombre ahora, pero bueno, ya. Dark Alchemis. Eso es, ya iremos para dar publicidad. Sí, que ya te Exacto. digo, y es muy fino, muy fino. Yo fino, sí. Vale. Y básicamente tú tienes cerveces, bueno, pues un poco les más modernes en el estilo craft, ¿no? O sea, estás haciendo, ¿qué? ¿IPES? A ver, al final en este sector tienes que hacer lo que se vende. Ya. Porque yo llevo una trayectoria que desde aficionado hasta profesional, pues vas viendo lo que la gente pide, lo que consume y demás, y al final en el craft, y bueno, yo ahora mismo, pues toca hacer no sé qué, IPA. Exactamente. O sea, porque eso ya el 90% de... Bueno, ya lo dicen todas las cervecerías. Sí, claro. El 90% de lo que vendemos son IPES. IPA, sí. Aquí por lo menos, sí. No hay tanta cultura cervecera o lo que sea. Y la gente pues demanda... Que a lo mejor por el tiempo que fae, ¿no? Lloviendo y esas cosas y con frío, tú dices, va, una bitter, una stout. Sí. Sí, o sea, podía llevarse bien. Bueno, stout yo creo que, bueno, se vende, puede salir bien, pero no al nivel de la IPA, que va, ¿no? Sí, o sea, cosas florales, cítricas. Resinosa, ¿eh? Porque al final, bueno, la IPA abarca muchos estilos, que va desde la Session IPA hasta la doble IPA. Y desde ahí ya, pues, que si West Coast, que si Hazy, que si... Claro, entonces al yo final... a veces pierdo todo Claro. su grupo también, ¿eh? Claro. Y para que luego encima lleguen los ingleses y digan, no, si les IPES verdaderos, hacémosles nosotros, ¿eh? y no tiene nada que ver con los americanos. No tiene nada que ver. Claro. No. Ahí está, bueno, siempre Diego Cotoya repunando con el auténtico estilo inglés, que, oye, para eso tenemos un buen cervecero en Asturias que mola eso. Claro, y joder, casi ya en la rara avis, ¿eh? Eso, ya en la rara avis. Vale. Entonces tú, claro, llegó un momento en que viste que la cosa medraba, que tú la tu imagen de marca crecía, pero claro, que ya era mucho trabajo y encima para pagarlo a otros alquilando fábricas. Sí, Entonces claro. decidisteis que eso a mí fue una cosa que me pareció gloriosa, muy de la Cuenca, dar el salto y abrir la vuestra fábrica de cerveza en la época en la que estalló la burbuja de la... En la que está cerveza encerrando artesana. todo. Eso ahí. En la que estaba encerrando todo. Nosotros Tú abriste tu propia fábrica. Sí, así soy, así. Así Bueno, mala pero vida. escuchas, tú en tu proyecto fuiste ahí poco a poco y tú vas mirando tu camino. Y es verdad que esto tampoco ya lo sole. O sea, una fábrica casi al 50% colaborativa, que eso está muy guay también, joder. Sí. Explica un poco cómo tenéis ahí todo el rollo montado. Bueno, al final asociéme a para comprar el equipo con Eduardo, el de la artesana del Langreo. Sí. Y, Edu, queremos desde la Ferrera. y entonces surgió la oportunidad de comprar ahí un equipín, lo que lleva barato y tal. Y nada, estuvimos mirando sitios por ahí en semilleros de empresas y tal. Y el que más cuadró fue ahí en Sodeco, en Nalón, en el entrego. Uh-huh. Porque, bueno, básicamente estaba casi todo montado para todo esto sanitario y demás. Y entonces cuadró un poquitín ahí todo esto bien y a tomar por el saco. Y fue así Pa'lante. la historia, para adelante, sí. Después trajimos de China fermentadores, lavadora de barriles y un kit de limpieza y... De China, nada más y nada menos. De China, tío. De China. Bueno, que fuisteis a Temu o una de estas. Me cago en Dios, vaya odisea. Claro. Traerlos de China para acá, un fermentador. Fue un poco Ya. odisea, pero claro, al final ya que soy pro, amigo, soy clase Claro. obrera y qué más me gustaría que dejar el dinero aquí, pero Claro. por lo que trajimos 3 de allí, pagamos uno aquí. Claro. Entonces, bueno. Porque no quiero saber cifras ni me importen, pero montar una fábrica de cerveza a un año no es nada barato, ¿eh? No llena Eso, verdad. Sí. O sea, y un sueño y un hobby, que en tu caso es una segunda actividad económica, pero yo meterte en un buen mato, ¿no? Y Sí. además, lo que decía antes, en una época en la que la burbuja, o sea, están pesando Disminuyó. fábricas de huello, ¿eh? Sí, está. ¿Cómo ves este mundo?
Complicado, ¿eh? Bueno, está complicado, sí. Está complicado. Mira, hace tiempo hablaba con Carlos de Calella y me preguntó qué expectativas tenía a esto. Digo, de momento, subsistir, vivir de ello, difícil, y a día de hoy difícil, pero como fábrica. Ahora, como mi sueño que lle montar un beer garden, eso Sí. ya hay otra historia. Ah. Sí, claro. Lo que pasa es que me surgió esto por el camino primero y como económicamente era viable y podía montarlo, pues para allá fue. Pero Ujú. mi sueño es montar un beer garden. Bueno, explica lo que lle, porque aquí hay mucho cervecero que no está iniciado y igual no fueron ahí a Alemania al octubre y no saben lo que lle. Pues un beer garden al final para la gente que lo entienda aquí, y como el típico merendero aquí que dives que tenía sidra tal, o un yagar que tenía para tomar la sidra allí, comer y todo eso, pero con cerveza. Tener la fábrica allí y que la gente venga allí a beber, a comer y después desarrollar ahí otro aspecto cultural con conciertos, exposiciones y también hay que poner para los guajes de estos Actividades, claro. y columpios y todo eso, Claro, para claro. como soy padre sé lo que lle. Entonces, claro. Pero que bueno, que ese concepto está haciéndolo muy bien y está yendo muy bien a Dougals Sí, toda la gente que... eso, ahí en Cantabria. Sí. Y el producto, pues... Y eso en la cuenca, tío, y que lo estoy viendo, triunfaría. Iría muy guay. Ya, yo estoy mirando... A ver, yo gustaría montar los mieres, eso, sí. Bueno, poco a poco, Por ¿no? diversificar, ¿sabes? Claro. Por quedar bien con la otra. Exactamente. No, pero bueno, vale. Paso a paso. Así que si lo monta alguien en Mieres antes que yo, aquí queda grabado, ¿eh? Tengo la patente. Pero estáis empezando con la fábrica, poco a poco, ¿no? Sí, queda poquísimo. Ujú. Y estáis haciendo ya algún lote de prueba y esas cosas. Sí. Vale. Claro, la parte buena es que al ser Grisú y Barriá, o sea, la cerveza de la artesana, claro, luego para lo que lleve la artesana tenéis una buena salida también para pinchar algún barriluco. Sí. Además, bueno, y ahí siempre tuve buena aceptación. siempre pinchaste. Sí. Y en general en casi todas las cervecerías, sí. Sí. Tuve muy buena En aceptación. Avilés sí es verdad que ahora vemos menos, pero... Quédame lejos Claro. para andar repartiendo. Acabo dos veces antes. Hay que hablar con Pablín. Acabo dos veces antes. Tengo que ir a ver por un libro y sí. Pero y una cosa curiosísima, tú, en Llangreu, bueno, y ahora San Martín de Rey Aurelio, está Calella, los más grandes, por supuesto, el Espumero, que sigue ahí sobreviviendo, Sí, ahí. Curusera, sigue ahí, Asturias Brewing Fer, Company, Fer, y ahora una cuarta cerveza. O sea, yo estuve alguna vez mirando, y esto sí, en Alemania, en Múnich, en Bruselas, si te pones con alguna lámbica y esas cosas, pero y algo que solo pasa en los grandes sitios cerveceros de Europa y en Llangreu. Sí, para que ¿Daste veas. cuenta? Y es flipante. Sí. No hay otro sitio donde haya 4 fábricas de cerveza. Ya, eso es verdad. Sí. En toda Europa. O sea, y es flipante. Y sí, para la poca concentración que hay de habitantes y tal, Claro. 4 allí, sí. ¿Y eso por qué ye? Porque la gente luego lo apoya. Y hay una cosa que a mí me presta mucho, que cuesta mucho, tú ya lo sabes, en el mundo cervecero entrar en cafeterías o en otros sitios ya es muy complicado. Sí. Pero en Llangreu hay más. Tú vas a una cafetería normal y topes una Calella o una Asturias Brewing y ese tipo de apoyo del pueblo con los chavales del pueblo a mí préstame mucho. Sí, al final, oye, digamos que sí, que te ayuden y eso, y soy de agradecer, porque al final no solo vives de los sitios específicos, sino tienes que ir dejando un poquitín aquí, otro poquitín allá, y repartir y que se vaya conociendo y que la gente vaya consumiendo este producto. Claro, que al final y que vaya es probando. mucho mejor. Claro. No tiene Más que sano. ver que exactamente, que bueno, más sano. Bueno, si cuando tomes 25, pero y es más sano que tomar una cerveza normal. Y digamos que joder, que la disfrutes más. Todo, desde la textura, el sabor, el olor, todo. No echáis otros cereales para abaratar costes, como fan en las grandes industrias. No, con ese fin de abaratar, no, se pueden echar, pero Claro. no con...
a lo mejor con el fin de recrear un estilo en concreto, pero no con el fin de abaratar costes ni mucho menos. Bueno, tenemos aquí que ganaste el premio del público, ¿no? Del último FICAL conocido como tal. También mandamos un fuerte apoyo a Edu y a Pablo de la Artesana y del colectivo que lo organizaron y esperamos que vuelva algún día. Pero bueno, ganaste el premio Popular ahí, que fue increíble, ¿no? Hostia, fue la hostia, no me lo esperaba. Con grandísimas cervecerías. Sí. ¿Ganaste tú? Sí. La verdad que sí. Y el jurado no tuvo muy atinado porque dimos el premio a otro. Bueno, ganó una buena birra también. Bueno, Pablo, tío, esperemos que no tardes otro año y pico, iremos probando les birres, pero yo sí que animo a la gente a que busque Grisú. Tiene una imagen guapísima y lo que está por dentro está a la altura de lo que estáis viendo por fuera. Así que a seguir ahí peleando y un abrazo muy fuerte. Pues nada, un placer y muchas gracias.